Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Deseo que el amor del Señor sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite este espacio de meditación en su preciosa palabra. El día de hoy vamos a estar desarrollando un tema libre, el cual es un llamado a la fidelidad a Dios. Un llamado a la fidelidad a Dios. Y vamos a estar fundamentando este tema en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 11. Escuchemos lo que dice la preciosa palabra de Dios en esta sección de la Escritura. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El libro de Deuteronomio, cuyo autor es Moisés, es el 5.º libro de la Biblia y último libro de la Torá o Pentateuco. Después del éxodo de Egipto, en el monte Sinaí, Israel entra en un pacto con Dios y posteriormente, por sus malas acciones, se descalifica a sí mismo para entrar a la tierra prometida y debe vagar por el desierto 40 años, por lo que entonces murió aquella generación que inicialmente recibió la ley de Dios. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto, entonces fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación, y eso se lleva a cabo a través del libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. Este libro está escrito en forma de 8 discursos de Moisés y el capítulo final registra su muerte. Deuteronomio tiene el propósito de dar a conocer a la nueva generación del pueblo de Israel el pacto hecho con Dios y las leyes que le rigen. Además, hace un llamado a que Israel guarde fidelidad al pacto hecho con el Señor. En los capítulos 5 y 6, en contexto, se exponen los mandamientos dados en el monte Sinaí y algunas exhortaciones a la obediencia de estos. Por otra parte, el capítulo 7, donde se encuentra el texto en estudio, indica recomendaciones
para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, con el fin de que sean conscientes, primero, de que no deberán permitir la influencia de los pueblos de Canaán ni mezclarse con ellos. Segundo, que como pueblo de Dios tienen una identidad que los hace diferentes. Y por último, que deben ser conscientes también de las bendiciones que recibirán como resultado de obedecer a Dios. En la introducción que acabamos de hacer hemos dicho que Deuteronomio es un libro que hace un llamado a que Israel guarde fidelidad al pacto hecho con Dios. Entonces valdría la pena preguntarnos de qué forma espera Dios que seamos fieles a su pacto. ¿De qué forma espera nuestro Dios que su pueblo sea fiel a su pacto? Y entonces la enseñanza del día de hoy la veremos estructurada en 3 secciones. La primera de ellas es llamados a adquirir un compromiso como pueblo de Dios ante el mundo. Llamados a adquirir un compromiso como pueblo de Dios ante el mundo. Esto lo vamos a estar sustentando en los primeros 5 versículos. Los versículos 1 al 5 del texto en estudio dicen de la siguiente manera. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. El Señor hace pacto con su pueblo y promete entregar la tierra prometida. Lo introduce a la tierra prometida. El Señor ha entrado en pacto también con su iglesia, con cada uno de nosotros como creyentes. Y nos ha dado vida eterna y entrada también al reino de los cielos. Él a través de Cristo nos introduce al reino de los cielos. Por tanto, así como el pueblo de Israel adquiere un compromiso al entrar a la tierra prometida, también el pueblo de Dios, el creyente, adquiere un compromiso con el Señor en el momento en que establece un pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a observar con respecto a llamados a adquirir un compromiso es que Dios, al introducir al pueblo de Israel, está diciendo que es Él quien le ayudará a establecerse en esa tierra. Es decir, contamos con el respaldo de Dios para vencer los obstáculos que se nos presentan al ingresar a nuestra nueva vida como creyentes. El pueblo de Israel debía ingresar a la tierra prometida y pueblos alrededor intentarían influenciar sobre ellos. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel y le dice a la iglesia hoy que podemos contar con su respaldo para vencer la influencia del mundo. El versículo 2 es un llamado a
que Israel se comprometa a no hacer alianza con los pueblos en contexto. El creyente no debe hacer alianza con el mundo. No debe hacer alianza con el mundo. Debemos alejarnos de las relaciones comprometedoras con las cosas y personas del mundo. El versículo 3 dice: no emparentarás con ella, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo. No tendrás relaciones con las naciones alrededor que conforman lo que era el mundo en contexto. Entonces, somos llamados también hoy a alejarnos de las relaciones comprometedoras con las cosas y personas del mundo. Lo cuarto es que debemos rechazar toda influencia del mundo que desvíe nuestro corazón de Dios. El versículo 4 dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Son las consecuencias de dejarse influenciar por el mundo. Debemos rechazar toda influencia del mundo que desvíe nuestro corazón de Dios. Lo quinto es que debemos entender que permitir la influencia del mundo en nuestra vida traerá consecuencias. El versículo 4 al final dice: seremos destruidos, que tu pueblo será destruido si permite la influencia del mundo y si permite que su corazón se incline a cosas diferentes al Señor. Lo otro es que debemos abolir de nuestra vida todo aquello que nos impida dar el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Debemos quitar totalmente todo aquello que nos aleje y provoque que le quitemos el lugar que le corresponde al Señor. El versículo 5 dice: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios estaba pidiendo que el pueblo de Israel adquiriera el compromiso de abolir todas esas cosas para evitar que influenciaran en su vida. El apóstol Pablo, al exhortar en contra de la unión entre un creyente y alguien que desconoce al Señor, dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El creyente obediente, y hemos sido llamados para obedecer, el creyente obediente debe adquirir el compromiso de evitar relaciones de manera comprometedora con el mundo en busca de guardarse de negociar sus principios. Una segunda sección que veremos el día de hoy es llamados a evidenciar la identidad que nos corresponde como pueblo de Dios. Llamados a evidenciar la identidad que nos corresponde como pueblo de Dios. Y eso lo vemos sustentado en los versículos 6 al 8 del texto en estudio. Escuchemos esta sección de la Escritura. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Viendo el contexto de los primeros versículos que leímos,
donde hay un llamado a adquirir un compromiso con el Señor. Aquí da las razones por las cuales usted y yo como pueblo de Dios debemos adquirir ese compromiso. Dice el Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Entonces, el primer llamado es hacer un pueblo santo para Jehová el Señor. Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo segundo es que estamos llamados a ser un pueblo especial por la escogencia de Dios, un pueblo diferente, un pueblo de actuar justo e íntegro. El mismo versículo 6 dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para hacerle un pueblo especial. Eso dice la palabra en este contexto al pueblo de Israel, y traído a nuestro contexto es la palabra para el pueblo de Dios hoy. Un pueblo que ha sido escogido para ser un pueblo especial para Dios. Lo tercero es que somos llamados a adquirir esa identidad también siendo un pueblo superior, pero no superior por nosotros, sino superior por la escogencia y amor de Dios. También un pueblo que reconoce a la vez ser insignificante, pero que ha obtenido grandeza por el amor y actuar de Dios. Reconociendo primero que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Reconociendo que Dios es fiel y que decidió escogernos y amarnos. Es por la soberanía de nuestro Dios. También somos llamados a evidenciar en nuestra identidad que somos un pueblo rescatado de la esclavitud. Ya no somos esclavos. En el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel debía reconocer que ya era un pueblo libre, que no estaba sujeto a las cosas a las que había estado sujeto siendo esclavo en Egipto. Y aquel que ha creído en Jesucristo y ha entrado a ser parte del pueblo de Dios, también debe ser consciente de que su identidad es que ya es libre del pecado, libre de las cosas que ofenden al Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 18, el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 7 de la carta que escribió a los Gálatas, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una tercera sección que veremos el día de hoy en nuestra enseñanza es que estamos llamados a fundamentar nuestro compromiso con Dios. Estamos llamados a fundamentar el compromiso que hemos adquirido con el Señor. Eso lo vamos a ver inmerso en los versículos 9
al 11 del texto que estamos estudiando. Escuchemos esta sección una vez más de la Escritura. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El versículo 9 dice, conoce pues. El verbo conocer aquí es el hebreo yadá, que es propiamente asegurar algo al verlo. Es decir, es conocer a partir de la experiencia, es a partir de una relación que se conoce. Y en este caso, la palabra está diciendo, conoce pues que Jehová Dios es Dios. Y entonces aquí ese conocimiento de Dios se da a partir de una relación activa con el Señor, de una relación constante y estrecha con Dios a través de la oración y a través de el estudio de su palabra. Conoce pues. Y lo primero que a lo que nos llama el texto bíblico es a adquirir el conocimiento de que Dios es Dios. Adquirir el conocimiento de que Dios es Dios, eso dice el verso 9. Ese conocimiento de que Dios es Dios se da a partir de una relación estrecha con Dios y su palabra. Se da al interactuar con el Señor. Lo segundo es que somos llamados a adquirir el conocimiento de que Dios es fiel. El verso 9 dice que Dios es fiel, Dios fiel. Allí la palabra fiel es el hebreo hamán, que es levantar, mantener, criar. Figuradamente firme, estable, duradero, seguro. Entonces, al adquirir el conocimiento de que Dios es fiel, ese conocimiento se da al experimentar que Dios es firme, que hay estabilidad en Él y que Dios nos sustenta. Lo tercero es que somos llamados a conocer que Dios guarda el pacto y la misericordia con quienes le aman. Eso también está en el versículo 9. Además, estamos llamados a conocer que Dios guarda el pacto y la misericordia con quienes guardan sus mandamientos. Con quienes guardan sus mandamientos. También somos llamados a conocer que Dios da el pago personalmente a los que le aborrecen. El versículo 10 dice que Él da el pago en persona al que le aborrece. Y nosotros debemos tener ese conocimiento. Él da el pago personalmente a los que le aborrecen. ¡Ay de aquellos! ¿Cierto? ¡Ay de aquellos que aborrecen al Señor, que menosprecian al Señor, que menosprecian su palabra, que menosprecian su enseñanza, que menosprecian su exhortación! ¡Ay de aquellos! Porque Dios dará el pago personalmente, dice la palabra. Otro llamado es que una manera más de fundamentar el pacto que hemos adquirido con el Señor es guardando sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso lo dice el verso 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumpla. Y uno más es cumpliendo los mandamientos, no solo guardándolos, sino cumpliendo los mandamientos, estatutos y decretos que Dios da. Ahora, es importante reflexionar en que para guardar y cumplir los mandamientos de Dios se hace necesario conocerlos a cabalidad.
¿Cómo guardar o cómo obedecer un mandamiento si no se conoce? Entonces, para guardar y cumplir los mandamientos de Dios, se hace necesario conocerlos a cabalidad. Conocer, una vez más, ese verbo que en el hebreo es yadá, y significa experimentar a Dios por medio de una relación íntima con Él. Experimentar a Dios por medio de una relación estrecha e íntima con Él. Y eso es lo que todo creyente debe procurar para su crecimiento espiritual y para alcanzar el conocimiento del Señor. Conclusiones, amados hermanos. Recordemos el interrogante con el que iniciamos esta enseñanza. ¿De qué forma espera Dios que seamos fieles a su pacto? ¿De qué forma espera Dios que seamos fieles a su pacto? Y lo primero que podríamos responder, de acuerdo al texto que hemos estudiado, es adquiriendo un compromiso verdadero con Dios. Un compromiso verdadero, resaltamos eso, un compromiso verdadero, no un compromiso superficial o aparente, no, adquiriendo un compromiso verdadero con Dios, dejando a un lado la hipocresía y la apariencia que caracteriza al mundo y como pueblo de Dios, influenciando en nuestro entorno con valores y principios cristianos antes que permitir ser influenciados por las cosas del mundo. Lo segundo, respondiendo a esta pregunta, ¿de qué forma espera Dios que seamos fieles a su pacto? Es evidenciando con nuestro estilo de vida la identidad del pueblo de Dios, un pueblo santo, especial para Dios, escogido por Dios, superior por la escogencia divina, y un pueblo libre del pecado. Lo tercero, para responder a este interrogante, sería adquiriendo el fundamento y conocimiento de Dios a través de una relación estrecha y permanente con Él, a través de la oración y el estudio de su palabra. Amados hermanos, deseo que la preciosa palabra de Dios haya ayudado una vez más en la edificación de su vida como creyente. Dios le bendiga.